Mi casa bonita. Decoración e interiorismo. Con María Leániz. Y hoy en materia de decoración e interiorismo vamos a hablar con Isabel Alonso. Ella es directora de Alianzas Estratégicas de Habitísimo, la plataforma de reformas en el hogar. Isabel, bienvenida. Muchísimas gracias, María. Encantada de estar aquí hoy con vosotros. Vamos a mirar cómo ha influido la pandemia. Estamos ya todo el día hablando de la pandemia, ¿no? Cómo ha influido en nuestra vida, pero es que realmente en el hogar ha influido y ha influido muchísimo por esa tendencia de quédate en casa, ¿no? Lo hemos tenido que hacer de forma obligada y lo seguimos haciendo por gusto, por los dos componentes, y eso sí ha tenido consecuencias. Cuéntanos cómo ha influido la pandemia en las necesidades o en las necesidades o en los gustos de vuestros clientes, en el ámbito de reformas del hogar o de la decoración. Bueno, como bien dices, ha habido un antes y un después con el hito de la pandemia, ¿no? Al final, ahora pasamos muchísimo más tiempo en casa, el ocio es en casa, la mayor parte del ocio es en casa, trabajamos en casa, estudiamos en casa, un montón de acciones, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ha cambiado la mirada de los usuarios, de los ciudadanos, hacia nuestra vivienda, hacia nuestro hogar. Lo que antes entendíamos que era asumible, o que, bueno, no estoy lo más cómodo que yo querría estar, pero bueno, como paso muchas horas fuera de casa no me importa, y ahora no. Entonces sí que tenemos que aprovechar esa mirada que estamos haciendo hacia nuestro hogar para hacerlo más cómodo, más habitable y, bueno, también más eficiente, ¿no? Y más sostenible. Uh-huh. Hay estudios que nos demuestran ya, porque sabemos que se hacen estudios rapidísimamente, y hay estudios sobre la pandemia, y hay estudios que nos han dado cifras y que nos dicen que la pandemia y el confinamiento han disparado el número de reformas en el hogar, los cambios de decoración. Hay un componente que todos vemos claro, y es que hay alguno que se ha ahogado un poquito en casa y entonces ha dicho, oye, yo necesito un balcón, yo necesito una terraza, un jardín, yo quiero tener mi casa más despejada, que me está agobiando todo lo que tengo. Cada uno ha hecho su giro mental y eso ha repercutido en empresas como Habitísimo. Yo quiero ver, porque claro, cuando un cliente llega a vosotros, vosotros escucháis todo el componente psicológico que él lleva en la cabeza. Oye, quiero tener este tipo de casa, este otro. Y luego el componente profesional que vosotros conocéis de qué le puedo yo ofrecer al cliente. ¿Qué cambios habéis notado ahí en el cliente? ¿Realmente estas estadísticas que decimos las habéis constatado? ¿Se ha producido un aumento en que las personas queramos reformar o cambiar la decoración del hogar? Bueno, como bien dices, nosotros justo desde mayo o junio empezamos a publicar nuestros informes sobre la reforma. Ahora acabamos de publicar el informe anual de la reforma, que además contamos con el prólogo de Iñaki Carnicero, ¿no? del Ministerio. Y la verdad que sí que se ha notado un crecimiento al final del año de un 9% con respecto a 2019 en cuanto al volumen de solicitudes, de esa inquietud del usuario, pero no ha sido nada homogéneo, ha sido muy heterogéneo, marcado por lo que son las olas. Entonces sí que tuvimos el confinamiento, que ahí, bueno, no se podía ni trabajar ni pedir nada, no se podía acceder a las viviendas por los profesionales, pero a la salida del confinamiento fue un boom, tal que crecimos casi hasta llegando a casi al 50% de incremento con respecto al año anterior. O sea, que teníamos unas ganas locas de mejorar esta vivienda y hacernosla atractiva y poder acomodarla al nuevo uso que le estábamos haciendo, ¿no? Como decíamos, hemos cambiado esa mirada. Como dices, a lo mejor antes teníamos una terraza, un balcón que casi se usaban de trasteros aquí en Madrid también, ¿no? Bueno, pues ahora no, ahora queremos tenerlo un espacio donde nos permita pues desahogarnos, salir también de la rutina, esos cambios de decoración que tú indicas, ¿no? Y esos cambios, al final queremos que no todos los días sean iguales, sino tener un poquito de ilusión, y si esa ilusión la plasmamos en el hogar, pues está muy bien, ¿no? Sí que, por ejemplo, como decíamos de hábitos, pues fue un boom también el tema de los toldos en verano, la estacionalidad, y que es que además ahora pasábamos en la vivienda las mayores horas de calor, que antes a lo mejor las pasábamos en la oficina y cuando volvíamos ventilábamos un poco y refrescábamos la vivienda, ahora ya no. Entonces esos cambios de uso también han afectado muchísimo a las solicitudes. Ahora, por ejemplo, en invierno pues se ha incrementado muchísimo la mejora de la calefacción, la mejora de la carpintería exterior, o sea, buscar esa reducción de consumo y ese confort térmico, pues también se está notando mucho. Y bueno, pues al final no solamente es un cambio de pintura, que sí que al final el pintar la vivienda es como lo más habitual, ¿no?, que hacemos todos para renovarla, pero se está intentando por parte del usuario hacer una renovación quizás un poquito más profunda, no solamente limpieza de cara, sino pues lo que estamos hablando de mejorar esa habitabilidad, ese confort térmico, ese confort acústico, ya que además trabajamos aquí también el confort lumínico. Bueno, pues al final este tipo de cosas que también, aparte del confort, está alineado con la salud, pues también, como decíamos, la eficiencia energética, que además nos ayuda un poquito al ahorro.
en ese sentido, ¿no? Porque creéis que hemos cambiado la forma de relacionarnos con el hogar. Tú ya apuntabas algunos puntos. ¿Ese cambio ha sido positivo? Es decir, ¿queremos más a nuestro hogar o le hemos cogido un poquito de manía, por decirlo en términos muy llanos? Bueno, no nos gustó nada estar tanto tiempo en casa encerrados eso de sí. forma no voluntaria, ¿no? Pero sí es verdad que ahora somos más conscientes de las prestaciones que nos tiene que ofrecer el hogar, ¿no? Adaptarse a nuestras necesidades, a nuestros nuevos usos también. Y como decía, estar confortables, poder disfrutar de la cocina, ahora que también nos estamos aprendiendo a cocinar más, pues bueno, pues que sea un espacio de disfrute, no simplemente de un mero paso. El recibidor también al final se está poniendo mucho foco ahí, porque al final es nuestra conexión con el mundo exterior, ¿no? Que traemos las cosas sucias y tenemos que tal. Antes no era así. Las terrazas, los espacios abiertos, pues a lo mejor cerrarlos o aprovechar ahí un espacio, un huequito para hacernos nuestra oficina en casa. Eso te quería preguntar porque el teletrabajo es una de las tendencias donde, digamos, más se ha notado, ¿no? Siempre nos había tocado algún día trabajar desde casa, pero en muchos casos se ha convertido en una rutina. Hemos tenido que trabajar con niños en casa, que es otro reto también. ¿Os han demandado más en este sentido? Oye, me quiero hacer un rinconcito de trabajo en casa y no tengo espacio. ¿Cómo me monto un rincón de trabajo? Porque esto parece que es una tendencia que ha llegado para quedarse. En unos casos en más medida, en otros casos en menor medida. ¿Os han demandado mucho ese tipo y cuál es la solución que dais? Pues sí se ha notado bastante interés en ese sentido, porque, por ejemplo, antes, con respecto a 2019, comparamos con un año normal, ¿no? Digamos el 2019. Sí. Bueno, pues ahí las intervenciones más habituales era la reforma parcial y luego también baño-cocina, ¿no? Que también es una cosa bastante cómoda de hacer mientras estás viviendo. Y sí que se ha notado un incremento bastante grande en lo que es la reforma integral. Digamos, cogiendo parte de esas obras más parciales. Pero no solamente es que mejore, o sea, este incremento se haya producido en la reforma integral, sino que es que además lo hacen de otra manera. ¿Por qué? Porque se ha incrementado muchísimo, casi más de un 30%, lo que es búsqueda de proyecto y obra. Es decir, el usuario lo que quiere es estar tranquilo mientras está haciendo esas obras, ¿no? Entonces lo que está pidiendo es un técnico y aparte del presupuesto de la ejecución, un técnico que le ayude a conocer los plazos, los materiales, el presupuesto. Entonces, todo eso al final le va a ayudar a que realmente esa solución que se implante en esa vivienda esté alineada con las necesidades que realmente tiene ese usuario para luego hacer uso de ella, pero también con las prestaciones y los condicionantes de contorno que tiene la propia vivienda, ¿no? Vamos a hablar ahora de decoración. Hemos hablado mucho de reforma en la vivienda, pero vosotros tenéis también ese punto. Lógicamente, sois profesionales que asesoráis un poco en el global. ¿Cuáles son las tendencias de decoración que nos llegan para la primavera? Porque tú decías un año normal. Ahora ya no sabemos qué es normal, sí, ¿verdad? Y qué no es normal. Entonces, parece que vamos a poder dar un paso, un avance, ¿verdad? Parece que vamos a poder estar un poquito más en la calle o abrir nuestras zonas exteriores, pero también con una contención, porque todavía el virus no se ha ido, no nos ha abandonado. Con todo este panorama, ¿cuáles son las tendencias de primavera que llegan en el hogar? Pues mira, nosotros lo que hemos percibido es la búsqueda de materiales sostenibles, también fibras naturales, materiales innovadores que nos hagan también estar más conectados con la naturaleza. Y hay muchísima preocupación y se mira de otra manera, como estábamos hablando, pues materiales también reciclados o reciclables, tratar de reducir nuestra huella de carbono. Y luego, bueno, pues como aparte hemos estado hablando del mundo de las pérgolas, disfrutar ese espacio exterior que tenemos, reorganizar nuestra vivienda, que siempre hemos postergado, buscar un poco ese orden y dejar espacios más abiertos, y eso sí que se está notando también, los tonos claros en la vivienda, tratar de crear ambientes cálidos donde nos permita disfrutar de ese ocio casero que ahora estamos haciendo, ¿no? Y sentirnos fuera de rutina, no agobiados, sino pues con espacios un poquito más limpios, por decirlo así. Muy bien, pues nos vamos a quedar con todas esas ideas. Isabel Alonso, directora de Alianzas Estratégicas de Habitísimo. Un placer haberte tenido hoy con nosotros. Muchísimas gracias.